Bueno, y de este móvil con Maggie Correa, que mucho agradecemos, nos vamos ya al encuentro del doctor Mauricio Bertulo, que es médico intensivista, representante de SUMI, justamente para hablar de la situación en que se encuentran los centros de terapia intensiva en nuestro país. Primero que nada, doctor, buen día, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo le va? Bien, buen día. Gracias a ustedes por la invitación y saludos a la audiencia. Buen día. Bueno, recordemos que SUMI es la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva y obviamente hacia su área, su sector, vamos con la preocupación que todos tenemos sobre cuál es hoy, en este momento, porque creo que es un monitoreo que además debemos ir realizando día a día, minuto a minuto, porque nos han hablado de situaciones coyunturales. ¿Cuál es la situación a nivel general y tal vez puntualmente algunas situaciones que son preocupantes en los CTI hoy en nuestro país, doctor? Y bueno, sí, la situación ahora es sumamente preocupante, ¿no? Cada vez que salimos en la tele, alguien de la comisión directiva o alguien vinculado a la medicina intensiva, por el momento lamentablemente no podemos decir otra cosa y sabemos que este escenario va a ser cada vez peor, por lo menos en la próxima semana, si no en las próximas semanas, ¿no? Hasta que se empiece a amortiguar la curva del número de casos totales, ¿no? Y con eso desciendan los pacientes graves. Y obviamente en cada institución y a nivel de los distintos servicios eso se vive de distintas formas y impacta según cómo está la estructura de las instituciones de distinta manera, pero ya se ve todo alterado, ¿no? El funcionamiento de lo que son las instituciones, los prestadores de salud, por ejemplo. Si uno piensa cuánto están demorando los test para realizarse, obviamente no es lo mismo que para estar al resultado, digamos, y también a veces para conseguir acceso al test, no es lo mismo que hace 3 meses. Cuánto le puede demorar hacer una tomografía a un paciente, ya sea por policlínica o un paciente que está internado, ya se han alterado todo ese tipo de tiempos, ¿no? Para que vean la magnitud que tiene el impacto de lo que es la pandemia cuando uno llega a un punto con el número de casos que actualmente tenemos circulando a nivel de la población en general y en las instituciones, ¿no? Tal cual, doctor. Sin dudas, usted estaba hablando de las instituciones, pero también es diferente la situación en el país según su distribución por departamentos, pero así en términos generales o lo más general que se pueda, se está hablando de un 39,4% de ocupación de CTI en este momento, según el último relevamiento que hicieron ustedes. ¿Todavía hay margen? ¿Ustedes ya se consideran en un punto de saturación que obliga a tomar de repente medidas en la cancha? En realidad, lo que pasa, nosotros lo decimos siempre, y no es para generar alarma, es por lo que es el concepto. El concepto capaz que hablar de saturación es un poco rígido y decir, bueno, llegamos a un punto de saturación, es bueno, está, se acaba el mundo, ¿no? En realidad lo que sucede es que el sistema empieza a estar disfuncionante, le digo yo, en realidad alterarse su funcionamiento cada vez de mayor manera. Eso se está produciendo día a día, lamentablemente con la velocidad que progresa esto y nosotros que estamos en un área muy sensible, lo vemos día a día, como uno va a trabajar un día a una institución, bueno, a veces trabajamos nosotros varios días en la institución coordinando y ya ves que lo que tenías hace 24 horas ya cambió en 48 o 72 horas de forma importante, ¿no? Tanto tu forma de trabajo, la cantidad de personal que a veces tenés disponible, la estructura donde estabas trabajando, bueno, después las condiciones en que estábamos trabajando. Eso es una preocupación mayor de la sociedad, tanto de nuestros compañeros de trabajo, parte del equipo que no son intensivistas y sobre todo de los médicos intensivistas. Se dan situaciones, por ejemplo, que claro, crecen las estructuras, las áreas, como dicen, vamos a hacer CTI nuevo, pero tampoco hay un área para acomodar los médicos, por ejemplo, un cuarto para que estén más o menos confortables los médicos, no se expongan a estar en la situación justamente del respeto de la distancia y todas las recomendaciones que se hacen, y hay cosas peores todavía que han vivido algunos colegas. Es entendible también, no es por no hay que responsabilizar a nadie y nosotros no queremos poner palos en la rueda y menos en este momento, no vamos a salir con ese tipo de demandas,
porque claro, las instituciones tienen que hacer un crecimiento muy acelerado y las áreas críticas crecen de forma tan acelerada que el tipo de coordinación que implica genera, es entendible que se genere, pero ahora obviamente hay que tratar de solucionarlas lo antes posible. Y bueno, esa es la realidad que estamos viviendo para que se den cuenta, ¿no? Es difícil de capaz que transmitirlo y para los que no lo están viviendo, ¿no? Claro. Pero bueno, un ejemplo, ayer estaba trabajando en un área general, en un momento ya estábamos con un poco de dotación disminuida de lo habitual, tampoco estábamos bastante bien para lo que es la situación actual, y en un momento la licenciada de enfermería, que es fundamental el trabajo de una licenciada de enfermería, además son especializadas en lo que es unidad de cuidados intensivos, la llaman que un test de screening que le hicieron había dado positivo y se tenía que ir. Y en ese momento nos quedamos sin licenciada. Esa es una institución grande y tiene capacidad para resolver ese problema y conseguir una licenciada que venga a sustituirla en 20 minutos. En otras instituciones eso no se da, ¿me entienden? Le pasa lo mismo y se queda sin licenciada en enfermería. Claro. Doctor, no quiero dejar de preguntarle por una información de último momento, lo habíamos manejado en titulares, pero es esto que anunció el MSP, que se va a recurrir al test rápido de COVID-19 en casos de pacientes sospechosos en una situación epidemiológica en la cual haya justamente síntomas. Esto, al tener el resultado en unos 15 minutos, seguramente va a aumentar la cantidad de positivos en el día. ¿Ustedes han sopesado ya el peso que puede tener este cambio? ¿En qué impacto podría tener justamente en la situación que usted estaba planteando? En realidad, lamentablemente, a la velocidad que circula toda la información y se dan los cambios, es imposible generar modelos así para ver ese tipo de impacto. En realidad, lo que hacemos, nos preparamos para probablemente una ola de pacientes. En realidad, creo que en lo que a mí respecta, que te puedo decir mi opinión personal, más bien sería mejor dicho, no creo que modifique mucho, porque a nosotros, en el caso de los CTI, ¿no? Sí, en el caso del diagnóstico general, porque los pacientes que llegan a la CTI son los pacientes graves. Claro. O sea, que tengan diagnóstico o no, ya van a consultar sobre todo por falta de aire, por insuficiencia respiratoria, por trabajo respiratorio, porque tienen fiebre muy alta o otra sintomatología. Entonces, ese tipo de pacientes, aunque no tengan el diagnóstico, ya están consultando y más allá de lo que tengan, tienen criterios para ingresar al CTI, ¿me entienden? Un paciente, aunque no tenga diagnóstico de COVID positivo, si tiene determinadas alteraciones de gravedad, sea COVID o no, va a tener criterio de ingreso a un CTI. Entonces no va a cambiar para los pacientes que ingresan a CTI. Eso hace que nosotros tengamos que tener un tratamiento, cualquier paciente que consulta, ingresa a unidades de cuidados críticos, inicialmente, eso lo van a ver, que también es algo que le cuesta entender a la población en general, hay que hacer un tratamiento como si fuera un paciente portador del COVID, hasta que se descarta. ¿Eso por qué? Para evitar más contagios, tanto a otros pacientes como al personal que lo asiste. Entonces, cuando ese paciente ingresa, eso fue un decreto ya del Ministerio y que se viene aplicando hace tiempo, cuando el paciente ingresa se le hace un tratamiento como a un paciente COVID hasta que se descarta y ahí se pasa a un área general, ¿no? De esa forma evitamos, o sea que el impacto ese de generalizar el test con antígeno no creo que sea muy importante para el nivel de CTI. Es una medida que en realidad ya se viene implementando, es optimizar en base al momento de la pandemia el tipo de test y la forma diagnóstica. Ya se viene haciendo, en realidad el Ministerio al sacar un decreto lo generaliza, hace que se empiece a aplicar en todos lados donde sea posible y bueno, a mí me parece una medida razonable y que son esas armas que tiene y que muchas veces la comunidad médica está reclamando de que se empiecen a emplear son esos pasos importantes que a veces pueden cambiar la dirección de la pandemia, porque lo que tenemos que hacer ahora obviamente es cuidarse todos, evitar que aparezcan nuevos casos, no exponerse, cumplir con las medidas recomendadas y hacer los diagnósticos más rápidos posible para justamente evitar esa transmisión que viene muy acelerada en la población en general. Bien, doctor, queremos agradecerle muchísimo este contacto, que se haya tomado estos minutos para brindarnos todas estas explicaciones. Le deseamos una buena jornada y muchas gracias por haber estado en Arriba Gente. Bueno, les agradecemos a ustedes, la sociedad, y saludos para todos. Muchísimas gracias. El doctor Mauricio Bertulo, representante de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva.